charlar un poquito con Carlos Rodríguez, que nos visita hoy aquí en el estudio para charlar un poquito sobre SIDA, sobre la enfermedad del SIDA. Él pertenece a la agrupación Chesida, aquí de la Ciudad de Olavarría, que depende de la Faxo. Bueno, con un trabajo obviamente muy bueno desde hace ya una buena cantidad de tiempo. Carlos, buen día, bienvenido. Buen día, Carlos, gracias. ¿Hay que corregir algo en la presentación o no? No, hablamos, lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Esta distinción entre SIDA y VIH. Bien. Para quitarle esta connotación tan negativa que tiene la palabra SIDA, por ejemplo, desde el surgimiento a nivel mundial en el 80-81. Perfecto. ¿Y cuál es la variación que tiene entre uno y otro? Para SIDA es la etapa terminal de una persona que está infectada, no se detectó a tiempo y no hizo tratamiento. Bien. O sea, la manera correcta de hablar es una persona que vive con VIH o está infectada de VIH. Yo lo digo en castellano porque es más fácil asimilarlo, aceptarlo, claro, tenerlo por ejemplo, VIH, la V de virus. La I de inmunodeficiencia, o sea, un virus que afecta al sistema inmunológico, y la H humano. Perfecto. O sea, es el virus que afecta al sistema inmunológico humano. Ese virus no detectado, no tratado a tiempo, deviene en SIDA, que SIDA es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Bueno. Pero es la etapa terminal. Nosotros trabajamos para que las personas no ingresen a esa etapa. Y bueno, más de 40 años de la epidemia en el mundo, brindar información, facilitar, junto con las autoridades competentes, claro, que las personas puedan acceder a un diagnóstico temprano. Claro, perfecto. Se ha avanzado mucho desde aquellos primeros años a la actualidad, ¿verdad? Se ha avanzado muchísimo, hay buenas noticias. Vos pensás que los primeros casos se conocen a nivel mundial, si nos manejamos así en una línea de tiempo, en 1980, 1981, en 1995 aparecen las terapias antirretrovirales, conocidas popularmente como cóctel. Claro. Son los medicamentos que permiten hoy la sobrevida y que permiten llegar a indetectable igual que intransmisible, por ejemplo. O sea, una persona detecta que vive con virus a través de un estudio de laboratorio, comienza el tratamiento y a los 3 meses puede lograr estar indetectable, e indetectable igual que intransmisible significa científicamente que esa persona en una práctica sexual no transmite el virus. El del VIH sí puede estar en riesgo de contraer otra infección de transmisión sexual. El VIH es como la infección de transmisión sexual estrella. Claro, la que se lleva todos los lauros, por decirlo de alguna manera. Se ha avanzado muchísimo. Lo que no hemos avanzado todavía es en lo cultural, que es desde donde nuestro programa, desde sus inicios, nosotros formalmente comenzamos a trabajar de manera informal en 1999 en Olavarría, cuando el VIH o el SIDA, como se decía, era algo que se nombraba y que parecía que estaba lejos afuera, que ocurría en otros lugares. Claro. Acá nosotros eso... Estábamos alejados y que nunca iba a llegar. Claro, tal cual. Desde sus inicios se dice que a 40 y pico de años ya en el mundo, desde el surgimiento del VIH, perdura el estigma y la discriminación. Y el estigma tiene mucho que ver, y los medios de comunicación tuvieron mucho que ver en ese momento. Vos recordarás, la audiencia también, las maneras de nombrar, ¿no? Peste rosa, cáncer gay, castigo divino. O sea, hubo un montón de connotaciones moralistas que los medios de comunicación ayudaron a difundir, como que era una enfermedad que afectaba, en ese momento se hablaba de grupos de riesgo, que ahora nos preocupa un poco también cuando entran a aparecer algunos discursos pseudocientíficos con respecto a la viruela del mono, ¿no? De hombres homosexuales, porque los primeros casos en Estados Unidos eran hombres homosexuales quienes se habían identificado, por lo tanto, de ahí lo de peste rosa, se asociaba rosa a la homosexualidad, no sé por qué. Hemos cambiado en eso, afortunadamente hemos ido avanzando en eso. Vamos avanzando.
Pero bueno, digo, persiste todavía en los imaginarios, en algunas representaciones sociales, en algunos discursos, esto, o sea, de que afectaba solamente a las personas homosexuales, a los drogadictos, a las prostitutas y a las personas hemofílicas. Era el discurso de ese momento, estoy hablando 80-81. En Argentina estábamos saliendo de la dictadura, estaba terminando la dictadura, había todo un discurso moralista también que tenía que ver con esto, ¿no? Medio, hay autores, autoras que dicen medio pariente de por algo habrá sido o algo habrán hecho que venía el discurso de la dictadura. O sea, a mí no me pasó nada, decían muchas personas, porque yo no hice nada, no participé en nada. Claro. Y este mismo discurso moralista aparece con respecto al SIDA, como se hablaba en ese momento. Algo habrán hecho. Se hablaba de un concepto muy moralista como la promiscuidad, claro, por ejemplo. O las personas homosexuales estábamos consideradas todavía enfermas. Vos pensás que en 1990 la Organización Mundial de la Salud quita de la lista de enfermedades a la homosexualidad. Hasta ese momento la homosexualidad estaba considerada una enfermedad mental. Por lo tanto, todos los discursos científicos, sociales, periodísticos se asociaban a eso. Lo raro, lo anormal, había toda una concepción de normalidad tal cual, donde, profundizaba este estigma y esta discriminación. Bueno, eso afortunadamente, pero hemos cambiado también mucho, ¿no? O sea, hay una parte que afortunadamente es menor, que todavía tiene ese pensamiento, pero digo yo, me parece que las nuevas generaciones vienen con otra mentalidad, ¿o no? Corregime si no, digo, si estoy la idea es de aportar, la idea es poder pensar en juntos. Hay datos que preocupan. Post-pandemia, el crecimiento, semanas atrás se recordó el Día Mundial de la Salud Sexual y se conocieron estadísticas que quienes ya venimos trabajando junto con los ministerios, tanto de provincia como de nación o en la región sanitaria, se ha detectado que es un crecimiento de las infecciones de transmisión sexual. Una puntualmente que se creía erradicada como la sífilis, es verdad. Y también infecciones por VIH en rangos sectarios entre los 15 y 25 años, 29 más o menos, o sea, personas muy jóvenes. A esto, las autoridades de salud pública a nivel local, regional, provincial, nacional, junto con expertos, expertas, se encuentran pensando qué ocurrió. Y hubo mucho miedo en esto de los inicios de hacer un poco historia, ¿no? Los discursos eran de miedo. La sexualidad asociada como problema. Claro, un problema, tal cual. Era un problema para las mujeres quedar embarazada, mucho tabú, mucho mito, y también hablar de otras prácticas sexuales que no sean las heteronormadas o las heterosexuales consideradas las normales, no estaba habilitado, no había mucha información al respecto. Lo que se ve es que hay una baja en el uso del preservativo. También hay responsabilidad de los estados porque hace tiempo que no se ven campañas. No se ven campañas, es cierto. De prevención. Y en algunos momentos, de acuerdo a los gobiernos, han estado faltando insumos básicos como preservativos. Algunas explicaciones que dan los expertos es las aplicaciones para citas, por ejemplo. Sí. Eso han revolucionado el mundo, de alguna manera, es algo nuevo y facilita mucho más el encuentro casual sexual, para un encuentro sexual. Y eso hace también que a veces se bajen las barreras y no se tomen los recaudos necesarios, como usar un preservativo. Lo que se invita a la población, a cualquier persona que decidió no usar preservativos, porque también sabe ya que el VIH o VIH-Sida no es sinónimo de muerte, que es una infección crónica, que es tratable y demás, eso ha hecho que se baje la guardia. Son algunos intentos de explicación. Lo que se sugiere y lo que es importante, si vos que estás escuchando decidiste no usar preservativos en tus prácticas sexuales, sean cual sea, que cada 6 meses, que cada 3 meses concurras al centro de salud público o privado y te realices un testeo de VIH para saber en qué condiciones de transmisión sexual. Claro. Que acá en Olavarría afortunadamente lo tenemos, ¿no? Funciona.
Sí, está funcionando en el hospital de oncología, los martes y jueves, sin turno previo. En este momento estamos en diálogo con autoridades municipales para poder pensar, para facilitar. La idea es la estrategia 2030, así se habla a nivel mundial, de Organización Mundial de la Salud, es terminar con la epidemia, pero bueno, se va corriendo año tras año. Claro. Porque juegan muchas variables. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Y lo que se entiende por determinantes sociales de la salud. Bien. Por ejemplo, hoy, con el precio que tiene el pasaje de micro, le está costando a las personas venir al turno al hospital, por ejemplo. Vamos a tener que pensarlo. Entonces, la cuestión de la pobreza, la cuestión de género, la cuestión de la discriminación. Todavía hay personas en nuestras comunidades pequeñas que este estigma y esta discriminación que persiste tanto, tienen temor de hacerse el estudio y de que les dé positivo, para no quedar asociado Claro. a alguno de estos grupos de riesgo, ¿no?, que se hablaba antes y que fueron estigmatizados. La verdad es que el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana y puede afectar a cualquier persona, y que para que no te afecte tenés que usar preservativos en tus prácticas sexuales, y si no querés usar preservativos, hacerte testeos. Pero digo, es mucho más lento y es mucho más complejo este proceso de perder el miedo a hacerme el testeo o a que me dé positivo. La verdad es que cualquier persona que en algún momento tuvo una práctica sexual sin preservativo estuvo En riesgo. en riesgo. Mínimamente en riesgo. Mínimamente en claro, riesgo. como para partir de la base estuvo en riesgo. Después de ahí en más, obviamente puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, puede ser que caiga para el lado amable o no. Vos fíjate que hablo de prácticas sexuales porque también lo que nos cuesta, ¿no? Argentina avanzó en algún punto, no, en estos puntos centrales, en el inicio del siglo XXI, se promulgan leyes muy importantes, qué sé yo. Año 2002, la Ley Nacional de Salud Sexual, que reconoce la salud sexual como un derecho, que el acceso a la salud sexual es un derecho, que es algo que tenemos que incorporar. Poder mirar la salud como algo integral y el acceso a la salud. Y se comienza a hablar también de derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. En el año 2006 tenemos la Ley Nacional de Educación Sexual Integral. Sí, central. Claro. Y ha generado tanta polémica, ¿no? Que todavía la genera. Claro. Porque estamos en este tiempo con un gobierno nacional que ha desfinanciado estos programas. La provincia de Buenos Aires lleva adelante, ha creado como política de Estado, ha jerarquizado la educación sexual integral, y el gobernador Kicillof, estamos en 2024, en el 2022 jerarquiza y crea una dirección de educación sexual integral en la provincia de Buenos Aires. Que eso lo saben los docentes, lo saben las familias. Faltaría un trabajo más importante, digo, para contrarrestar estos discursos de movimientos como con mis hijos no. De que las familias puedan entender cuál es la información que van a recibir sus hijos, sus hijas en los establecimientos educativos, sean de gestión pública o privada. Porque la ley establece eso y establece contenidos de acuerdo a las edades. Unos son los contenidos que les van a brindar en el jardín de infantes, en los maternales, otros los contenidos que van a recibir en primaria, en el primer ciclo, luego en el segundo ciclo. Otros son los contenidos y la información que van a recibir a nivel secundario, en las edades que más o menos sabemos que nuestros jóvenes o adolescentes inician a su vida sexoafectiva. Claro. Y en eso es importante nombrar, digo, lo que nos ayuda, la educación sexual integral es a nombrar, porque si decimos, bueno, se transmite por relaciones sexuales. ¿Cómo? ¿Qué son las relaciones sexuales? Parece que es más interesante poder hablar de prácticas sexuales. Y qué cuidados, qué métodos de cuidado tengo que tener de acuerdo a esas prácticas sexuales. El sexo oral es una práctica sexual. El sexo anal es una práctica sexual. El sexo vaginal es una práctica sexual. Y después, la multiplicidad y variedad de prácticas sexuales o de la plasticidad de
de la sexualidad humana. Entonces me parece que es interesante brindar información correcta, concreta. Recuerdo cuando nosotros con el programa Chesida comenzamos a trabajar, ya te estoy hablando, 1999, 2000, nos invitaban las escuelas, porque aparecía este tema para poder tratarlo, y era ir a complejizarlo, ¿no? Porque los discursos eran, no sé si vos recordás... Muy ortodoxos, muy estructurados, muy, ¿no? Sí, arcaicos, sí, yo lo recuerdo, haberlo vivido en la etapa de colegio secundario, alguna que otra reunión y charla, y era la verdad que... O sea, uno lo mira, digamos, con la cabeza de hoy, con el avance, afortunadamente, que ha tenido la sociedad en el día de hoy. ¿Cómo nos explicaban eso, ¿no? O cómo abordaban de esa manera el tema, ¿no? Que afortunadamente ha cambiado. Sí, ha cambiado. Hay resistencias todavía, hay resistencias ideológicas, culturales. Hace poco escuchamos al ministro de Justicia de la Nación decir algo arcaico y que llamó la atención a todos, porque es el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, es un funcionario que le debería apego a la ley, desconociendo la ley, qué sé yo, volvió a instalar esta cosa que apareció con los libertarios, que son muy libertarios en lo económico, pero pareciera que en estas temáticas vuelven al tiempo de los dinosaurios, ¿no? Volvió a hablar de la familia normal. Digo, aparece este concepto, claro, de los argentinos de bien, sí, y las argentinas de bien, sí, y están nosotros que no estaríamos en esa categoría. Y volvió a hablar prácticamente de Dios, patria y familia, quiero decir. O sea, donde la familia es la pareja heterosexual, claro, modelo, sí, el modelo con hijos con normales los chicos y demás. El perro y toda la cuestión, ¿no? Toda la foto que eso representa. Negando los cambios culturales y normativos que tiene nuestro país. Qué sé yo, decía en 2000, qué sé yo, no, lo sabemos, digo. Estaba haciendo esta línea de tiempo. 2002, la salud sexual como derecho, los derechos sexuales, ley en nuestro país. 2006, la ley de educación sexual integral, por marcar algunos hitos. 2010, la ley de matrimonio igualitario. 2012, la ley de identidad de género. En 2022, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Ahí vas viendo y recordarás, vos como trabajador de los medios también, cualquier ciudadano, que no fue unánime, que hubo que debatirlo, que en el lugar en democracia donde se debaten y se proponen leyes, hubo muchas personas que no estuvieron de acuerdo, muchos partidos políticos, que esas tensiones están y que, bueno, que hay que estar atentos para no retroceder en esos derechos, que esos derechos se han logrado con mucha lucha de las organizaciones, sin duda. Los feminismos junto a los movimientos LGTBIQ+ en Argentina tienen mucho que ver. Argentina tiene una sociedad civil muy rica, muy movilizada. Nosotros, Argentina, tenemos una ley de VIH, de respuesta integral al VIH, nuevita, flamante, del año 2022. La primera ley fue en el Menemato en 1990, 91, y Argentina ha sido vanguardia a nivel latinoamericano. Nuestro país garantiza el acceso al tratamiento y a la medicación gratuita a cualquier persona que esté infectada. Claro, en referencia a eso, ¿cómo están accediendo de manera normal a los medicamentos? ¿Se están entregando en tiempo y forma? ¿Cómo momento funciona? Sí. Ha habido algunos problemas a nivel nacional con respecto a las licitaciones. El ministro de Salud de la Nación, que le conocemos poco la voz y su cara. Hay una faltante en este momento por 2 meses de los reactivos que se compran. O sea, el gobierno nacional hace una licitación, compra estos reactivos y luego los distribuye a los ministerios de salud de todas las provincias. Esos ministerios de salud luego, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, lo distribuye a través de las regiones sanitarias a los hospitales. Por este momento los reactivos que hay se están usando para casos de urgencia porque hubo una imprevisión, vamos a decir, a nivel nacional de no haber hecho la licitación a tiempo. A tiempo, claro. Y ahí entonces empezaron a faltar algunos reactivos. ¿En qué situación nos encontramos en Olavarría, Carlos, con el VIH? Las estadísticas son números, hay registros oficiales y subregistros.
porque esto mismo del estigma y la discriminación hace que muchas personas se atiendan en Olavarría y otras personas prefieran, por temor a la confidencialidad, a que se filtre, claro. o demás, Sí. atenderse en otros lugares, por ejemplo en Azul, o personas de Azul que se atienden Vienen a en Olavarría. Olavarría, que son estrategias que utilizamos y acompañamos junto con los organismos que están creados en nuestra comunidad, en la región, para facilitar esto. Los números concretos yo no los tengo, esos números los tiene epidemiología, te los podés preguntar, pero no reflejan mucho... un crecimiento, digamos. Claro, o de acuerdo a la densidad demográfica de nuestra ciudad, la cantidad de personas que hay con virus. Por eso también estamos trabajando en una línea de facilitar el acceso a testeos. La provincia de Buenos Aires cuenta con los insumos para hacer los testeos rápidos. Esos testeos rápidos, hay experiencias en la provincia de Buenos Aires, en distintos lugares que inclusive se realizan, se capacitan a personas de los movimientos sociales, vamos a suponer, qué sé yo, Movimiento Evita, el MTE local, otras organizaciones feministas o de la comunidad LGTBI, se capacita a personas de estas organizaciones también, y para que se puedan hacer los testeos rápidos, que es una punción, salvando la distancia, y para ser más gráfico sería como un EVA-test, pero es más rápido, es específico para VIH y sífilis, una punción, y para ello, luego si llega a dar un positivo, en caso de que dé un positivo, hay que tener aceitado todo un caminito, claro, para que en el laboratorio central del hospital se confirme por laboratorio ese positivo o no, y la persona pueda entrar rápido en tratamiento. Para ahí es necesario trabajar con el servicio social hospitalario, con el laboratorio, con el servicio de infectología. Claro, son varios engranajes que tienen que funcionar todos juntos para desarrollar esto. Con el servicio social territorial, digo, las trabajadoras sociales que están en los CAP, con los centros de atención primaria de la salud. Bueno, eso es lo que estamos trabajando actualmente con el municipio para en algún momento identificar CAP amigables, donde los equipos estén conformados, preparados, porque estamos hablando también de estos cambios que no son solo normativos. Hubo que cambiar la cabeza y la actitud y la manera de mirar, y lo estamos haciendo continuamente, todas, también de los médicos, médicas, con respecto a las complejidades que aparecen, qué sé yo. El VIH también hay personas que se infectan por ser usuarios de drogas ilegales inyectables, y esa población está invisibilizada muchas veces, y entonces precisamos también el área de salud mental que esté preparada para acompañar a personas que tienen consumos problemáticos y que les cuesta sostener tratamiento. Claro. Es toda una situación que hay que afrontar de diferentes áreas que parece nunca terminar, ¿no? Porque, a ver, siempre que está acá se aparece un problema nuevo o un frente nuevo por donde hay que prestar atención, hay que atacar, hay que resolver. La verdad que es un trabajo complejo, ¿no? Complejo. Aparece la perspectiva de género también, que es interesante. Digo, se ve, las mujeres por lo general están más en contacto con el sistema de salud, sea público o privado. Hay más mujeres de sectores populares. Claro. El varón, por estos mismos mandatos culturales de que el varón debe ser fuerte, macho, que se la aguanta, concurre a la consulta de salud, sea pública o privada, cuando ya está roto. No tiene un hábito, una costumbre, y hay que trabajar de para hacerse chequeo, de hacerse chequeo. Claro. Y a veces nos ocurre también, o hay información que no es toda, digo, hay una perspectiva de género, que hay que poder acompañar a este varón, poder acompañar a esta pareja, donde la mujer es detectada, comienza el tratamiento, pero luego cuesta que el varón que está infectado concurra a realizar el tratamiento o lo sostenga el tratamiento. El de la sífilis es fácil, es rápido, es una penicilina y a los 6 meses control, de acuerdo a la etapa, digo, siempre hay que consultar con los médicos, pero hay que perder miedo. El mensaje que yo quiero aprovechar para dar es: hablen de esto con sus médicos.
Los médicos, médicas están preparados, este aprendizaje lo hemos realizado todos. Deja de haber esta mirada moralista, aparecen algunos profesionales también, pero son los menos. Digo, ya hay una formación de los futuros médicos, médicas, personal de salud con perspectiva de derechos, con perspectiva de género. Digo, a ver, tenemos que tener información para dos mujeres. O sea, ¿qué posibilidades de infectarse tienen dos mujeres que tienen práctica sexual? Dos mujeres lesbianas, por ejemplo. ¿Qué pasa con nuestra salud anal? Vos habrás escuchado, o es mito todavía, se recomienda que a partir de los 40, 45 años los varones comencemos a concurrir al urólogo y al protólogo, porque así como el cáncer de mama tiene alta estadística, claro, en muchas mujeres, en el caso de los varones es el cáncer de próstata. Y bueno, toda esta cuestión del ano ahí, ¿no? Y todo lo que hay socialmente todavía con respecto a... Sí, a estos discursos, claro, que aparecen. Tal cual. Básicamente, Carlos, entonces, como para cerrar, y el mensaje, la prevención fundamental, el hablar de esto sin ningún tipo de tapujos ni buscarle ninguna vuelta, es esto, se trata así, y ya no significa muerte, que es el dato, ¿no? Ya no significa muerte, y detectado a tiempo o tempranamente podés tener buena calidad de vida, sobrevida, y podés lograr estar indetectable, que igual que intransmisible, quiero decir. Y déjame pasar esta información que es muy, muy interesante también. A partir de la nueva ley de VIH del 2022, que trabajamos las organizaciones a nivel provincia, país y a nivel internacional, estamos organizados ya, se logró una nueva ley de respuesta integral al VIH, a las hepatitis virales y a la TBC, la tuberculosis, que en estos tiempos de crisis económica, las TBC, aparece, la tuberculosis, ¿no? Aparece porque está asociada con la malnutrición, claro, con la pobreza. Lo aparece mucho en las cárceles también. Se han logrado avances en lo social. Toda persona que viva con VIH y que esté en estado de vulnerabilidad social, que no tenga trabajo ni tenga una entrada fija, puede acceder a una pensión no contributiva, que es el 70% de una jubilación mínima. Tienen que acercarse a la oficina de ANSES local, decir que vienen por la pensión no contributiva, para tramitar la pensión no contributiva de la nueva ley de VIH. El personal ya está preparado para recibirlos y no tiene que llevar historia clínica, nada. El ANSES cruza datos con el Ministerio de Salud, con un consentimiento informado que firma la persona para permitir que se crucen esos datos. Se chequea que esa persona tiene diagnóstico. ANSES tiene la información para saber que está en estado de vulnerabilidad social y puede acceder a la pensión, a tramitar la pensión no contributiva. En este momento está tardando, no es menor, también con el gobierno nacional, ni bien asumieron, generaron una resolución que contradice un poco el espíritu de la ley, porque el acceso a esta pensión no contributiva era para todas las personas si no tenían oposiciones, la palabra era compatible con otros beneficios sociales como el programa por Progresar, Potenciar o la UH, la asignación universal por hijo. Ahora esta resolución hace que si tiene más de 2 hijos, por ejemplo, y cobra UH, no accede esa mujer a la pensión no contributiva. Y ahí estamos las organizaciones viendo de cómo reclamar por el lado de la justicia, porque la asignación universal es un derecho de los niños, niñas, y la pensión no contributiva por VIH sería en este caso un derecho por ley de la madre o el padre de quien esté a cargo de esos niños. Claro, perfecto. Carlos, gracias por la visita. Obviamente que es un tema para charlar. Podríamos estar tranquilamente toda la mañana intercambiando datos, preguntas y tus respuestas del otro lado, pero me parece que básicamente esto, ¿no? Lo que queda claro como mensaje es la consulta, hablar, hay que sacar obviamente todos esos miedos y sobre todo la prevención. Me parece como punto fundamental que hay que empezar a activar también desde los medios, de todo lado, volver a hablar de usar preservativo, volver a hablar de una conducta sexual saludable,
saludable, que nos permita estar en eso, tener sexo sin miedo de contraer la enfermedad. Carlos, muchas gracias por la visita nuevamente. Bien, nada, y esto último también es cualquier médico, no es necesario ir al hospital, cualquier médico de los centros de atención primaria de la salud, médico o médica, está capacitado para acompañarte en este proceso de realizar el testeo. Y bueno, esta información que ojalá ustedes puedan replicar ahora del centro de testeo rápido que está funcionando en el Hospital de Oncología los días martes y jueves. De 9 a 11. De 9 a 11. De 9 a 11. Una última cosa. Hay una terapia que se llama post-exposición, que eso es necesario poder reclamarla en las guardias de en el sistema público de salud. ¿Qué es? Tuviste una práctica sexual sin preservativo anoche, suponte, y te agarró miedo, estás en duda o demás, podés ir y solicitarla en la guardia del hospital, que se llama profilaxis post-exposición. Tiene que ser en el rango de 72 horas. Bien. Te dan esos medicamentos. Bien. Y si vos suponte que te habías infectado o demás, estos medicamentos paran la infección, pero tiene que ser en el rango de las 12 horas. Bien. En cualquier guardia de hospital público. Profilaxis post-exposición. Muy buen dato. Carlos, gracias nuevamente. Adiós. Carlos Rodríguez, señores, integrantes del programa Che-Sida, de la Faxo aquí en la ciudad de La Barría. Bueno, charlando un poquito sobre esto, ¿no? Que es un tema que, a ver, suele tocarse por lo general cuando llega el día de la lucha mundial contra el SIDA o el VIH y demás cuestiones. Y la verdad que está bueno tocarlo en todo momento del año. De hecho, como decíamos anteriormente, deben aparecer otra vez las campañas, incentivar otra vez a los jóvenes al uso del preservativo, a todos en realidad, ¿no? Pero sobre todo a los jóvenes que por ahí son los que pueden llegar a tener vínculos esporádicos, rápidos, ¿no? Y toda esta cuestión obviamente que puede terminar en el contraer la enfermedad propiamente dicha.